¿Y tú, ya has visto a Troglodytes aedon o a Troglodytes musculus y ya sabes cuáles son las diferencias para distinguirlos en campo? Hola, bueno, pues resulta que con la última actualización taxonómica para las aves del continente americano, hecha en el suplemento anual de la American Ornithological Society a mediados de 2024, aquí en México tuvimos una fiesta de troglodítidos. Varias poblaciones que eran consideradas subespecies ahora se consideran especies y aunque algunas de ellas, como las matracas del género Campylorhynchus, son fáciles de identificar en campo cuando estamos pajareando, tenemos un pequeño problema con los troglodites. Y de esto es lo que vamos a hablar ahora. Antes que nada, si eres nuevo en este canal y no sabes todavía qué onda con eso de los troglodites o qué son los saltaparedes o cualquier cosa del estilo, te dejo por aquí una lista de reproducción donde hablamos un poco de esta familia de aves tan interesante. Y por otro lado, si te gustan las aves o sabes de aves pero no entiendes a qué vamos con esto de identificarlas en campo o de las actualizaciones taxonómicas o de las marcas de campo, también por aquí arriba te va a estar apareciendo una lista de reproducción a otros videos de este canal de una serie que se llama Aprendiendo a observar aves, en donde hablamos de cómo usar equipo de observación de aves y cómo identificar las aves en campo. Y una vez entendiendo esto y ya que sepas un poquito más qué tiene que ver las marcas de campo, la identificación en campo de estos bichos, pues ahora sí vamos a ir de lleno al tema. Resulta que el año pasado, con la última actualización taxonómica de la AOS, una especie de saltapared que se llamaba saltapared común o Troglodytes aedon por su nombre científico, fue dividido en 7 especies de acuerdo a la evidencia morfológica, molecular, de vocalizaciones y de distribución. Si quieren saber un poco más de estas diferencias y de los otros cambios que hubo en este suplemento, también les voy a dejar por aquí arriba un enlace al directo que tuvimos cuando salió la noticia. Resulta que ahora, después de esta separación de especies, en México tenemos más troglodites que antes. De hecho, ahora tenemos 8 especies del género Troglodytes. Tenemos a Troglodytes iemalis y a Troglodytes pacificus, que son 2 especies de saltaparedes bien chiquititos que llegan a los extremos del norte de México en inviernos muy fríos. Tenemos a Troglodytes rufociliatus, que vive en las tierras altas al este del Istmo de Tehuantepec, es decir, en las tierras altas de Chiapas. Tenemos a Troglodytes sisoni y Troglodytes tanneri, endémicos del archipiélago de las Islas Revillagigedo. Un día tendré que ir a ver a esos compas. Y finalmente tenemos a las 3 especies que fueron separadas del complejo Troglodytes aedon el año pasado. Tenemos así ahora a la especie Troglodytes beani en la isla de Cozumel, endémico de la isla de Cozumel. Tenemos al migratorio Troglodytes aedon, que antes era considerado toda una especie desde Canadá hasta Tierra del Fuego. Y tenemos ahora a Troglodytes musculus, como un ave residente de las tierras tropicales del sureste de México y la península de Yucatán. Son de estas dos últimas, Troglodytes aedon y Troglodytes musculus, de las que vamos a platicar más a fondo. Pero primero, ¿cómo vamos a distinguir al género Troglodytes de cualquier otro saltapared en México? Bueno, pues los troglodites son saltaparedes pequeños. Podemos diferenciarlos en campo de géneros como Uropsila o Enicorina porque los troglodites tienen una cola relativamente larga, a diferencia de los 2 géneros que les mencioné que tienen una cola diminuta. También podemos distinguirlo del género Triomanes porque los troglodites no tienen una ceja blanca y marcada. Y a diferencia de otros saltaparedes y matracas que son también mucho más grandes que los troglodites no tienen marcas contrastantes en ninguna parte del cuerpo, no tienen marcas contrastantes de color negro o blanco o color canela en ningún sitio del cuerpo. Son de colores en general apagados y poco contrastantes. Algunos presentan barras en los costados debajo de las alas, algunos otros presentan pequeñas manchas blancas en las alas, pero no son contrastantes ni necesariamente brillantes y notorias a menos que los observes muy bien. Por lo que si en tus pajareadas observas a un saltapared pequeño, sin colores demasiado contrastantes y con una cola larga, probablemente estarás en presencia de un miembro del género Troglodytes. ¿Pero de cuál especie? Bueno, pues de eso vamos a hablar ahora.
Troglodites aegon primero de su nombre, es Troglodites aedon. Lo que ahora consideramos como Troglodites aedon o el saltapared común norteño tiene dos grandes poblaciones en México, una residente y otra migratoria. Y justo en este momento la pila de la cámara se acabó, así que regresamos 2 horas después con la pila bien cargada para continuar con la explicación de los troglodites. Como les venía diciendo hace unos pocos segundos y para nada fueron unas 2 horas de diferencia, Troglodites aedon tiene en México dos grandes poblaciones, las residentes y las migratorias. Las residentes pertenecen casi en su mayoría a la subespecie Troglodites aedon bruneicollis o saltapared de garganta café, que se encuentra en las tierras altas, en los bosques de pino encino en general, al oeste del Istmo de Tehuantepec. Y también hay una pequeña población residente en el norte de Baja California que pertenece a la subespecie Troglodites aedon parkmani. Por otro lado, las poblaciones migratorias que pertenecen a la subespecie Troglodites aedon pueden invernar prácticamente en cualquier lugar del territorio nacional al oeste del Istmo de Tehuantepec. En general las puedes encontrar en cualquier lugar durante el invierno, más o menos de octubre a abril. Puedes encontrar al saltapared común norteño migratorio en cualquier sitio. Por otro lado, el saltapared común sureño o Troglodites musculus vive durante todo el año en las tierras bajas tropicales del Golfo de México, la península de Yucatán y el sureste del país, lo que incluye todo el estado de Tabasco, todo el estado de Chiapas, gran parte del estado de Veracruz y toda la península de Yucatán. En general y con la excepción de la vertiente del Golfo de México, se mantiene al este del Istmo de Tehuantepec. Así que ya sabiendo quiénes son los troglodites de los que vamos a hablar, pasaremos a tratar de ver cómo podemos identificarlos en campo. Y bueno, la primera cosa importante que necesitamos saber para distinguir si el troglodites que vemos cuando estamos pajareando es un Troglodites aedon en cualquiera de sus subespecies o un Troglodites musculus es saber cuándo y dónde estamos. Es decir, entender en qué área se distribuye una especie y otra y también en qué temporadas podemos encontrar a las poblaciones migratorias aquí en México. Así, si vemos un troglodites y nos encontramos en las áreas azules de este mapa durante el verano, es decir, durante mayo a septiembre aproximadamente, quizá lo que estemos viendo con mayor seguridad sea un individuo de Troglodites aedon bruneicollis, la subespecie residente del saltapared común norteño o saltapared de garganta café. Por otro lado, si nos encontramos de los meses de octubre a abril aproximadamente en cualquier punto del mapa dentro del área con color violeta, entonces probablemente estaremos viendo a los individuos de las poblaciones migratorias del Troglodites aedon, es decir, los saltaparedes comunes norteños. Por otro lado, si vemos un troglodites en cualquier punto del mapa coloreado de color verde limón en cualquier momento del año, estaremos viendo casi con total seguridad a las poblaciones residentes, es decir, al saltapared común sureño o Troglodites musculus. Sin embargo, hay dos casos donde las cosas se ponen complicadas. Primer caso, si estamos durante los meses no reproductivos, es decir, de septiembre, octubre más o menos a abril y mayo más o menos, en las áreas marcadas aquí de color rosado, entonces podríamos estar viendo tanto a los troglodites aedon migratorios como a los troglodites aedon residentes, es decir, a los troglodites aedon bruneicollis. Y si nos encontramos durante los meses de aproximadamente septiembre, octubre hasta abril o mayo en esta franjita de color naranja que comprende gran parte del estado de Veracruz y el Istmo de Tehuantepec, y vemos un troglodites, entonces estaremos en el área donde es posible observar a las dos especies, a Troglodites aedon y a Troglodites musculus. Así que vamos a ver los dos casos en los que podemos tener dificultades. Vamos a empezar por Troglodites aedon, los migratorios, versus Troglodites aedon bruneicollis, los residentes.
Troglodites aedon bruneicollis es quizá la población más sencilla y más distintiva que podemos identificar en campo. En primer lugar, son residentes, es decir, que viven todo el año en la misma región aproximada. En segundo lugar, dependen de los bosques fríos, de los bosques de pino-encino y oyamel de las grandes serranías de México. Dentro de Troglodites aedon son los saltaparedes que tienen un color marrón más intenso, y quizá una de las cosas más importantes es que tienen una ceja marrón bastante notoria. Casi todos los individuos presentan esta ceja de color marrón que se puede observar claramente cuando los ves en campo. Por su parte, Troglodites aedon, es decir, el Troglodites migratorio, es un poco más pálido. Los individuos tienden a ser más grisáceos, sin marcas en los flancos tan intensas como los Troglodites aedon bruneicollis. Además, los Troglodites aedon migratorios pueden encontrarse en una gran variedad de hábitats dentro de las zonas en las que invernan. Como siempre, es importante recordar que existe variación individual entre las poblaciones. Es decir, que algunos individuos van a ser quizá más pálidos, otros más oscuros, algunos van a tener marcas más intensas y otros no. Y quizá en los extremos de la variación, es decir, un Troglodites aedon migratorio muy café o un Troglodites aedon bruneicollis muy pálido, no nos sea posible identificarlos a nivel de subespecie. Sin embargo, estos individuos curiosos siempre son una gran oportunidad para observarlos y aprender un poco más de su comportamiento, su movimiento, mientras nos rompemos la cabeza tratando de identificar qué son, aunque no lo logremos. No importa eso, lo importante es disfrutar de estos retos mentales que nos ofrecen las aves al identificarlas. Y bueno, este era el nivel fácil de los troglodites. Ahora viene el nivel más interesante. Troglodites aedon de sus poblaciones migratorias versus Troglodites musculus. Nuestro compa, el saltapared común sureño o Troglodites musculus, tiene muchas subespecies desde México hasta Tierra del Fuego. Básicamente es el saltapared de toda Latinoamérica unida. Y pues en distintos lugares tiene variaciones de color, en algunos lugares son más rojizos, más cafés, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la apariencia de las poblaciones que nos interesan para este video, que son las que están en México, en la zona donde confluyen los aedon y los musculus, tienen una apariencia más o menos similar. Son aves de color muy café, un café muy cálido, por decirlo de alguna manera, en la espalda y en la corona, y con un color ligeramente más pálido hacia el frente, que puede variar dependiendo del lugar, de un color casi blanco en la garganta y el pecho a un color prácticamente marrón, solamente un poco más claro que los colores de la espalda del ave. Una de las cosas que parece ser una constante entre Troglodites musculus es que las rayas de los flancos, las estrías de los flancos, están casi totalmente ausentes o son muy pero que muy ligeras, casi no se notan, a diferencia de la mayoría de los Troglodites aedon migratorios que sí presentan rayas en los flancos muy notorias. En contraste, como ya dijimos, Troglodites aedon es mucho más apagado, sus colores son menos contrastantes y a veces no hay casi contraste entre el color de la espalda y el frente del ave. Así que si estamos en estas zonas donde pueden estar las dos especies durante el invierno, si observamos a un Troglodites con un color marrón cálido en la espalda, un color claro en el frente y que además no tiene estrías en los flancos, muy probablemente estaremos en la presencia de un Troglodites musculus. Por otro lado, si en esta misma zona vemos a un troglodita muy gris, con flancos bien marcados, entonces muy probablemente estaremos en presencia de un Troglodites aedon. Pero de nuevo, nos enfrentamos con la variación individual. Puede haber Troglodites musculus que sean más pálidos y Troglodites aedon que sean un poco más coloridos. Y aunque podemos identificar perfectamente a un Troglodites musculus muy marrón, muy brillantemente coloreado, al menos brillantemente para los estándares de un saltapared, y a un Troglodites aedon muy pálido, muy gris, si nos topamos con un ave a la mitad de esta variación,
quizá no vamos a poder saber si es uno u otro, y está bien. De nuevo, es parte de este misterio de salir a pajarear y descubrir cosas nuevas. Y lo mejor, si lo queremos subir a plataformas de ciencia ciudadana para documentar nuestras observaciones, es subirlo simplemente como Troglodites aedon-musculus, porque realmente solamente con lo que estamos viendo no podemos saber si es una u otra especie. Otra cosa importante también es que el canto en esta ocasión no nos ayuda. En esta ocasión, y hasta donde sabemos, hasta lo que tenemos entendido de las diferencias de estas especies al momento en el que yo estoy grabando esto, las vocalizaciones de ambas especies son indistinguibles en campo. No podemos identificar solo por sonido a estas dos. Sin embargo, esta complicación abre un punto de curiosidad, al menos para mí, porque ahora, sabiendo que estas dos especies son tan similares y que va a haber lugares en donde no vamos a poder identificar certeramente a una u otra, sabemos también que tenemos una gran ventana de oportunidad para aprender más del Troglodites musculus, que durante mucho tiempo lo tuvimos ahí como que medio arrumbado en un rincón porque era solamente una subespecie de una población mucho más común, mucho más grande. Pues podemos aprender dónde viven los Troglodites musculus durante el verano, cuando no hay otra especie tan similar que nos pueda confundir. Así, durante el verano quizá podamos saber si Troglodites musculus se extiende más al norte de lo que esperamos, sobre todo en las zonas con remanentes de vegetación tropical hacia la Sierra Norte de Puebla, la Huasteca o la Huasteca de San Luis Potosí y quizá la Sierra Gorda de Querétaro. No lo sabemos, el misterio está ahí listo para ser descubierto el siguiente verano y los veranos que vengan. Por otro lado, hay lugares donde podríamos esperar que lleguen Troglodites aedon en invierno, aunque no sea su área de distribución usual, sobre todo en la región del Istmo de Tehuantepec, entre Oaxaca y Chiapas. En las regiones más secas quizá podamos esperar ver Troglodites aedon en invierno. También otro punto de curiosidad sería saber si algún Troglodites aedon puede llegar a la península de Yucatán vía la Florida, ya que los saltaparedes no tienden en realidad a cruzar grandes cuerpos de agua como otras aves migratorias, entonces prácticamente no cruzan el Golfo de México. Sin embargo, hay registros de Troglodites aedon en las Bermudas, por lo cual, aunque no es muy común, no es totalmente descabellado pensar que podríamos encontrar individuos perdidos de Troglodites aedon en la parte norte de la península de Yucatán y quizá también en Isla Cozumel, sobre todo después de tormentas muy fuertes. Así que, amigos de la península de Yucatán, esténse atentos por si encuentran por ahí un Troglodites aedon. Compas del Istmo y de la depresión central de Chiapas, esténse atentos por si ven un Troglodites aedon por ahí. Y amigos de las zonas tropicales de la Huasteca, de la Sierra Gorda, de la Sierra Norte de Puebla, esténse atentos en verano por si por ahí descubren a los Troglodites musculus cantando. Y bueno, espero que esta pequeña guía les ayude a identificar a estos troglodites, en donde podrían estar los migratorios, los residentes, los de tierras altas, los de tierras bajas, y sobre todo que estas recomendaciones sean una ventanita para su curiosidad al momento de salir y observar aves. Que para mí una de las cosas más geniales de poder identificar a las aves en campo es este reto mental, este rompecabezas natural que supone su identificación. A mí me apasiona mucho esto y por eso hago estos videos para compartir lo poco o lo mucho que sé de los tópicos de identificación de ciertas especies como los troglodites. También tenemos por ahí una identificación sobre las esturnelas, sobre los colibríes del género Massilia. Y pues nada, espero que les guste mucho y que me dejen en los comentarios si ustedes ya conocían la diferencia entre Troglodites aedon y musculus, si ya han visto a los dos, si han visto saltaparedes que no han podido identificar. Ustedes comenten, cuéntenme qué les ha parecido este video, porque ya saben que al algoritmo de YouTube le gusta mucho que comenten, así que coméntenlo para mantenernos, como siempre, relevantes contando estas historias de aves. Y bueno, sin nada más que agregarles, más que agradecerles mucho su escucha en este video que tiene que ver con saltaparedes y con locuras de identificación, yo me despido y les deseo sobre todo unas muy buenas pajareadas, porque ya estamos comenzando con la migración de aves de primavera y quizá nos encontremos por el mundo virtual o por el mundo real pajareando en algún lugar de México contando las historias de aves. Bye.